Les damos la bienvenida a Cinema 14 en Grande, el espacio semanal en donde hablamos de lo mejor de la producción cinematográfica nacional e internacional. Y esta vez escarbamos en las películas que forman el 44 Foro de la Cineteca Nacional. Una muestra que nos da la oportunidad de ver un cine diferente. Historias que no tienen inicios ni finales, tramas que dan giros inexplicables y personajes que son extensiones de las vidas reales de sus actores. Así es el cine de Nicolás Pereda, director mexicano bien conocido por la experimentación de sus puestas en escena que se rehúsan a llevarnos a un destino predefinido. En Lázaro de Noche, su película más reciente, Pereda vuelve a trabajar con su habitual grupo de actores, amigos y colaboradores frecuentes. Lázaro Rodríguez, Luisa Pardo, Francisco Barreiro y Teresita Sánchez. También te quería preguntar algo, que es que si no has pensado en pagarle a los actores por los castings. Oye, le voy a decir a Lázaro de nosotros. ¿Cómo te fue en el casting? Bien. ¿El de Esquivel? No sabía que lo habías hecho. Juntos construyen una película que es, al mismo tiempo, la historia de su propia amistad, un ensayo cinematográfico y una travesía por los territorios difusos entre lo real y lo inventado. ¿Qué sucede cuando dejas que el juego, la confianza y la experimentación se apoderen del cine? En Lázaro de Noche, 3 amigos actores que rondan los 40 años se preparan para audicionar en una película. Espejeando sus vidas reales, participan en un casting insólito conducido por un director excéntrico que los incomoda con todo tipo de actividades poco convencionales. Al mismo tiempo, los 3 actores deben lidiar con el triángulo amoroso en el que están metidos. En el proceso revisan sus vínculos, se incomodan, se mienten y recuerdan su pasado compartido. Pero Lázaro de Noche no se detiene ahí. Como otras obras de Nicolás Pereda, la película revela capas ocultas y se reinventa. Inspirada en escritos del autor uruguayo Mario Lebrero, Lázaro de Noche fluye con la libertad de quienes tienen plena confianza para crear cosas nuevas, probar estructuras distintas y desdibujar los límites entre lo real y lo inventado. Es el cine pensado como laboratorio vivo. De nosotros. ¿Cómo te fue en el casting? Bien. ¿El de Esquivel? No sabía que lo habías hecho. Que para aprender a escribir hay que aprender a plagiar. Yo hice un plagio de Aladino. No, pero lo tuyo no era un plagio, era más bien una adaptación. Sí. Estrenada en festivales como el de Morelia, Nueva York y Toronto, y también parte del 44 Foro de la Cineteca Nacional, Lázaro de Noche es una comedia minimalista creada entre amigos que además explora distintas relaciones entre la imagen, el sonido y sus personajes, entre lo que vemos y lo que escuchamos. Y para hablar más sobre la cinta está hoy con nosotros en Cinema 14 en Grande su director Nicolás Pereda. Nicolás, muchas gracias por platicar hoy en este espacio con nosotros. No, gracias a ti por invitarme. Oye, Nicolás, yo quería empezar preguntándote, disfruto muchísimo tu cine y también debo decir que disfruto también los textos que se escriben sobre tu cine, porque y del lenguaje al que recurrimos a veces los directores para describir tus obras, no sé, estas metáforas, ¿no? He notado que muchas de esas metáforas tienen que ver con caminos, con avenidas. El cine de Nicolás Pereda es como una autopista que no tiene inicios ni finales, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿así es como ves
tus películas? ¿Las ves como caminos o qué forma adquieren en tu mente? Quizá las películas que nosotros hacemos intentan como de alguna manera hacer un viaje un poquito más intempestivo, un viaje en el que buscamos cosas que no están que no han sido exploradas y que por ahí nos equivocamos o a veces encontramos pequeños momentos que a mí me entusiasman mucho y quizá por eso hago las películas. Y entonces es un balance un poco las películas que hacemos entre tropezarnos con caminos que quizá no debimos de haber tomado y con encontrar de repente ciertas cosas que nos iluminan, que nos entusiasman, que hacen que valga la pena el recorrido, ¿no? O sea que sí son viajes, pero no tienen como destinos predefinidos. Más o menos sí, porque no es que estemos improvisando en el proceso de hacer las películas. O sea, hemos hecho películas juntos con las Lagartijas y con Teresita Sánchez desde hace 20 años más o menos. En esos 20 años ha habido películas muy improvisadas en las que no sabemos bien hacia dónde vamos y que simplemente hay como un guión que no es un guión, que son unas páginas sueltas. Estas dos últimas películas que tienen estructuras en las que hay un momento en Fauna a mitad de película, acá más o menos también como en Lázaro Noche, creo que sí, más o menos a mitad de película, como un viraje hacia otro lugar, un lugar que quizá reflexiona en relación a la primera parte de la película, como la primera parte de la película, una película un poco más ligera en ambos casos, una comedia más o menos entretenida de la vida de unos jóvenes, y después la segunda parte es como una especie de reflexión en torno a los temas de la primera parte, pero como una reflexión un poco extraña, digamos, como sí. Una reflexión en la que uno tiene que más o menos ponerse a pensar qué tiene que ver la segunda parte con la primera, que para mí sí hay vínculos, pero son vínculos que uno les tiene que echar un poquito de ganas, un poquito de trabajo para hacerlos, ¿no? Claro, y es que como audiencia muchas veces, y creo que es signo de estos tiempos, que le exigimos al cine y a diferentes artes, somos mucho de exigirles significados inmediatos o certeza o claridad, porque no nos gusta sentirnos como desamparados y a veces hacer ese trabajo, ¿no? del que hablas. Sí, quizá no es necesariamente el trabajo, no es tanto un trabajo intelectual, me parece, como de ponerse a descifrar el significado de las cosas, sino más bien es un trabajo para mí como de disposición, un trabajo como de aceptar ciertas obras sin que sean lo que nosotros ya esperamos que sean. Y tener como cierta apertura y algo divertido de un viaje en el que a veces es aburrido, a veces no, como no está todo tan armadito, a veces no es que estés estimulado constantemente por alguien que te está dando de comer y dando en la boca como constantemente, sino que hay momentos en los que, no sé, es un poco más difícil, y no es tanto de estar pensando todo el tiempo, sino tener una apertura a otro tipo de experiencia, ¿no? Claro. Oye, y pues obviamente has trabajado con este grupo de actores, el colectivo de Lagartijas Tiradas al Sol, desde hace pues muchísimo tiempo. Son amigos, hay estos lazos de confianza, y pensando en que siempre me ha dado la impresión de que en tu cine, cuando están grabando o filmando, hay mucho gozo. Esa es la impresión que me ha dado. Pero también me imagino que trabajar con amigos y estos lazos de confianza también ha de presentar ciertos retos. No sé si en el caso de Lázaro de Noche, ¿cómo fue esa exploración entre amigos? Bueno, por un lado, nosotros nos conocemos todos en relación al trabajo, a final de cuentas, porque yo los conocí a ellos como actores de la compañía de teatro, y yo conocí a Lázaro primero trabajando en teatro, como que nuestra amistad está vinculada al trabajo, que hay una confianza con los actores y por eso hay elementos biográficos de ellos en las películas, porque creo que hay como cierta apertura de ellos, como de que parte de sus vidas entren en las ficciones que hacemos. Entonces, por ejemplo, Lázaro se cambió el nombre hace unos años, y Lázaro de Noche es la primera película en la que aparece como Lázaro y no como Gavino. Obviamente nos confundíamos, se nos olvidaba, había gente que llegaba que no tenía ni idea que tenía un nuevo nombre y así. Y entonces había algo gracioso de eso, al mismo tiempo para él era un proceso importante, o sea, no era una frivolidad nada más.
Entonces, en la película Lázaro Noche jugamos un poco a eso, ¿no? Una cosa como que la mamá no le quiere decir Lázaro porque ya le puso Gavino y mientras vive en su casa se va a seguir llamando así, los amigos, y no sé, también la gente que no lo ve mucho le dice Gavino y los tiene que estar corrigiendo constantemente, y eso era algo que está en la película, en la ficción, pero que viene como de la experiencia de ese proceso de los primeros años en los que la gente le decía diciendo Gavino, y hay algo como de esa incomodidad que es divertido, ¿no? Oye, y también hay una figura de un director que es interpretada por Gabriel Nuncio, y obviamente hay mucho humor ahí, ¿no? En la forma que es este director, pues poco ortodoxo y medio excéntrico, y la forma en la que dice las cosas, pues nos da risa. Pero te quería preguntar, también es un director que está intentando hacer cosas diferentes, que ve su relación con los actores y con los procesos actorales de forma distinta, y te quería preguntar qué tanta distancia hay entre ti, ¿no? Entre tú como director y el director de Gabriel Nuncio. Es raro porque por un lado no se parece en nada a mí por una cuestión de cómo le encarna Gabriel, porque él es como un actor, bueno, tiene una persona, él como persona es como un comediante muy nato, ¿no? O sea, como estar con él siempre es muy disfrutable porque es alguien que te hace reír constantemente, y creo que esa personalidad está muy reflejada en el personaje que él interpreta. O sea, lo que yo escribí es una cosa y después cómo él encarna el guión es bastante distinto a lo que yo había pensado, porque es, no sé, él tiene una gracia muy... creo que no se puede desapegar de esa gracia, yo qué sé, que a mí me gusta mucho, y al mismo tiempo todo lo que dice son cosas que yo pienso, y es extraño porque todas las cosas que yo pienso que él dice en la película parecen muy absurdas. Su idea de hacer castings viendo a la gente hacer cosas cotidianas a mí me parece bastante sensato, porque el cine tiene mucho que ver con la superficie, ¿no? Como tiene que ver mucho cómo se mueve la gente, con cómo hace simples cosas. Los actores más famosos que tenemos en nuestras cabezas tienen mucho que ver como por algo que tienen de su manera de estar, que es muy magnético. La manera en la que lo dice Gabriel termina siendo, parece una parodia de eso, pero al mismo tiempo a mí me interesa esa forma de pensar los castings. Nicolás, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros, por platicar con nosotros sobre esta película. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ti. Espero que la gente que vea este programa vaya a la película que va a estar en el Foro de la Cineteca. Sí, ahí está, pues hay que verla. Muchas gracias, Nicolás, nuevamente. Nosotros vamos a un corte y regresamos aquí a Cinema 14 en grande. Cinema 14. Continuamos. Cinema 14. Regresamos. Estamos de regreso en Cinema 14 en grande. En 2021, mientras los talibanes recuperaban el control de Afganistán y el mundo occidental dejaba de prestar atención a ese país, el periodista egipcio Ibrahim Nashat decidió seguir de cerca al nuevo régimen fundamentalista. Su documental Hollywood Gate es un retrato inquietante y revelador, pues logra un acceso insólito al grupo extremista durante el primer año de su nuevo gobierno. عجيب بزاف يا الحمد لله تغانيمات بنضيس هيك وفيروكي اليوم باید باشم کامرامن با هم دلته پاتې شي ښه ماسک ها قبل وس قبل شو La cámara de Ibrahim Nashat acompaña específicamente a Malawi Mansour, jefe de la Fuerza Aérea Talibana, y a otro combatiente común, quienes encarnan distintos perfiles dentro del movimiento fundamentalista. Pero el permiso que el periodista obtuvo venía con ciertas restricciones. Tenía prohibido filmar a otros miembros del régimen y tampoco podía dirigir sus cámaras hacia lo que vivía el pueblo afgano. El director aprovechó esas limitantes para hacer una suerte de close-up del rostro talibán actual.
un acercamiento perturbador a su forma de ver el mundo y a sus ambiciones globales. La palabra Hollywood Gate hace referencia a la puerta del centro de operaciones que la CIA tenía en Kabul, símbolo del abandono estadounidense tras 2 décadas de presencia militar. Los talibanes, acompañados por la Cámara, exploran la base militar abandonada, examinan los restos de la vida cotidiana y la cultura popular de Occidente. Arreglan las aeronaves abandonadas y las hacen funcionar. El regreso del extremismo implica la recuperación del poderío militar y sus ansias de expandirse en el futuro próximo. De forma sobria y casi como si la cámara fuera imperceptible, Nashaat deja a la vista la estrechez de pensamiento característico del fanatismo religioso. Pero tampoco nos deja subestimar el poder y la astucia de sus inquietantes protagonistas, que tienen planes de cruzar fronteras. El acceso que el cineasta ha conseguido es complejo porque sabe bien que nos está mostrando únicamente lo que los talibanes quieren que veamos. Pero Hollywood Gate hace lo que el periodismo de accesos hace mejor. Destapa la intimidad del enemigo. Porque no se puede vencer aquello que no se entiende primero. چرا کنی چلو جور میشه این تیاره یه چیزی بردم جور کنم که هیچ شما ما مخصوص خانه است اینو مجرد هیچ کس نگیره نه تو این دم مگه ایمویا کردیم برات نقصان نرسید ولی از این به بعد میرسه With only my camera, I came to see in whose hands this country was left. May I show what I saw? Todo documento de civilización es a la vez un documento de barbarie. Así lo dijo el pensador alemán Walter Benjamin para referirse a esas marcas de oscuridad y de violencia que siempre se esconden en cada elemento que produce el llamado progreso humano. Partiendo de esa idea, el documental Todo documento de civilización, de la cineasta argentina Tatiana Masu González, indaga en el paisaje de una famosa avenida de Buenos Aires para encontrar huellas de la oscuridad ocurrida ahí. En 2009, Luciano Arruga, de 16 años, desapareció a manos de la policía argentina mientras caminaba por la autopista General Paz, una vía que marca la separación entre la ciudad y la zona conurbada. ¿Qué se esconde hoy en ese pedazo de modernidad hecho de cemento, autos y transeúntes? Todo documento de civilización reconstruye un caso de violencia institucional que fue mediático en su momento, pero en el que aún quedaba todo por decirse. Con un ojo sensible y casi forense, la cineasta Tatiana Masu parte del relato de Mónica, la madre de Luciano, y usa documentos urbanísticos y literarios para poner en escena un crimen que sigue vivo, aunque no lo podamos ver. La cineasta interviene planos de construcción, entreteje pasajes ilustrados de la literatura de Julio Verne y resignifica materiales de archivo para hablarnos de nuestro presente. Un presente en donde el Estado comete barbaries, los mapas nos ocultan cosas, los planos aplanan las vivencias y las avenidas se levantan como fronteras para separar a quienes merecen desaparecer sin rastro. En estos tiempos de sobreproducción de imágenes nuevas, el documental de Tatiana Masu González no necesita filmar casi nada nuevo. Después de todo, estamos rodeados de documentos de civilización.
nuestros mapas, nuestros planos, las redes sociales y las ciudades por las que pisamos. Basta mirarlos de cerca y escarbar en ellos para empezar a notar las grietas. Todo documento de civilización nos invita a desconfiar de las manifestaciones visibles de nuestra sociedad. La vida de mi hijo empezó en una cuenta regresiva. Era cosa de días, de horas, de segundos, de encontrar la ocasión. Y la ocasión llegó el 31 de enero. Se fue a ver a su hermana. Dicen testigos que un patrullero lo siguió, que le pegó acá, que Luciano se desvaneció, que lo subieron en un auto. Dicen que lo vieron en la comisaría, estaba. Dicen, y digo, que la policía me llevó a mí. Las novias del sur, documental de la directora alicantina Elena López Riera, es un encuentro íntimo y poderoso con las mujeres que nos antecedieron. El documental, premiado en Cannes en 2024, reúne los testimonios de mujeres mayores que rememoran vivencias de amor, deseo, conquista y derrota, marcadas muchas veces por los mandatos sociales. Miro ese gesto congelado que se repite en cada cuerpo y me pregunto en qué me parezco a todas las que vinieron antes que yo. Vuelvo a esas novias desconocidas, esperando una revelación. Hablan de los maridos que nunca quisieron, de los que amaron con locura, del día tardío en que descubrieron el placer sexual y de las costumbres que aceptaron con abnegación y hasta con orgullo. Relatan con transparencia esas heridas y las victorias que suelen perderse en el silencio familiar, pero que aquí toman forma en un diálogo directo con la cámara. ¿Qué significa ser una novia? ¿De qué forma el matrimonio marca la vida de las mujeres? Las novias del sur nace de un deseo de su directora de sanar un corazón roto, a través de la escucha y del encuentro con otras. Pero la cineasta no coloca su perspectiva ni sus intenciones narrativas al centro del documental, sino que ofrece un lugar seguro para que las mujeres ocupen el espacio por medio de la palabra. Se rehúsa a darle voz a sus interlocutoras porque voz ya tienen. De esta forma, la directora establece un diálogo entre generaciones en un mundo que nos aísla en la supuesta novedad y en la noción de que lo que vivimos es inédito e incluso incomunicable y que por ello estamos solas. Es un cine de pura escucha y usa las imágenes no para narrar ni para probar puntos, sino para estar cerca. Las novias del sur renuncia a estructuras convencionales y nos invita a compartirnos, a ver lo que muchas veces ha permanecido invisible. La complejidad de los cuerpos, los deseos y las historias de mujeres que a través del tiempo han resistido para que otras puedan caminar más libres. Miro ese gesto congelado que se repite en cada cuerpo y me pregunto en qué me parezco a todas las que vinieron antes que yo. Vuelvo a esas novias desconocidas, esperando una revelación.